No tengáis miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre daros el reino. Vended vuestros bienes y dad a los pobres, proveeos de bolsas que no se desgasten. Acumulad un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengáis vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estad siempre listos, con la ropa ceñida y la luz encendida. Portaos como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y llame. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Creedme que se ceñirá, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos de quienes su señor encuentre preparados, aunque lleguen a medianoche o de madrugada. Pero entended esto: si el dueño de una casa supiera qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, debéis vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Hermanas y hermanos, no temáis, manada pequeña, o como quizás sería más justo traducir, pequeño rebaño, pequeño rebañito. Es una redundancia con ese diminutivo. No temáis. Parecemos poca cosa, con poca relevancia en la sociedad. A veces como una voz ahogada que pocas personas escuchan, que nos oponemos contra viento y marea al imperio de este mundo. Pero no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es la buena voluntad del Padre daros el reino. Como dice Jesús en Lucas 22-29, yo os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. O como también se traduce eso en algunas versiones, yo os confiero la realeza, tal como mi Padre me la confirió a mí. Ahora, esta realeza no es como la del mundo. Los que tienen esta realeza no son como los que se sientan a la mesa esperando que sean servidos, sino que esta realeza se atestigua siendo de los que sirven. Cosa que también se nos recuerda en Lucas 22. Se nos ha dado el reino. Ese reino ya sabéis que está entre nosotros. Como recuerda Jesús en Lucas 17, del 20 al 21. El reino de Dios, dice ahí, no vendrá con advertencia, no vendrá espectacularmente a los ojos del mundo, no será con fuegos artificiales y el Ayuntamiento de Málaga no va a organizar una cabalgata. Porque el reino de Dios ya se encuentra entre vosotros. Está aquí. El reino está cuando reconocemos en el prójimo la imagen de Dios. Cuando estamos dispuestos a dar de beber al que tiene sed, comida al que tiene hambre y abrigo al que tiene frío. Cuando consolamos al que está triste. Cuando sanamos las heridas del corazón de quien sufre. O por lo menos le oímos, le acompañamos. Ahí está el reino de Dios. El reino de Dios se experimenta en actos justos, liberadores, pacificadores. El reino de Dios se experimenta cuando trastornamos el mundo, viviendo según el amor de Dios y no según nuestros propios egoísmos. Y por supuesto, el reino de Dios está cuando vivimos en el gozo del Espíritu de Dios, el gozo del Espíritu Santo. Que nos hace que vivamos como criaturas nuevas. Porque como dice Romanos 14-17, que lo suelo recordar muchas veces, el reino de Dios no es comida ni bebida, como para un rey de este mundo que vive cómodamente teniendo todas estas cosas, todas sus necesidades cubiertas, todas por delante, en abundancia.
sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, hemos saboreado el anticipo del reino de Dios y como no puede ser de otra forma, anhelamos más. Y oramos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad siempre. Lo oramos, ¿verdad? Hace un ratito lo hemos dicho también. Cuando su voluntad es hecha y se experimenta, ahí vemos el reino de Dios. Somos hijas e hijos de Dios. Y como recuerda Pablo en Romanos 8:17, como hijas e hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Y eso también significa que viviendo el seguimiento a Jesús, concienzudamente, con compromiso, por supuesto, nos va a tocar sufrir con Él, cargar con nuestra cruz, ser menospreciados. Pero con Él tendremos parte en su gloria, como dice ese mismo versículo, porque somos herederas y herederos. Cuando vivimos conforme al reino de Dios, si vivimos en este mundo de manera consecuente con esos valores del reino de Dios, se nos echa encima el peso del antirreino. Tentaciones que nos desorientan, nos llevan por otros caminos, por otras vías. Algunos hermanos nuestros viven persecuciones muy severas, rechazos a lo mejor en el trabajo, donde sea, o vete a saber qué. No hay que ver más que el testimonio de tantas cristianas y cristianos a lo largo de la historia que fueron auténticos, ¿no? Y tuvieron que experimentar a veces calamidades, a veces el martirio. La fe comprometida se vive en oposición con lo que el mundo te vende, o con la forma individualista y egoísta, consumista del mundo. Se vive en oposición a todas esas cosas que deshumanizan. Ejercitemos el reino, por así decirlo. Vivamos conforme al reino mientras esperamos a que el reino pues sea una realidad total. Aunque, como se expresa en los versículos 36 al 38 de este pasaje, y luego también en el 45, aunque el 45 no pertenece a la porción que hemos leído, ese reino de Dios puede tardar en llegar. Y así es. Por un lado, los versículos 36 al 38 parece que dibujan esa espera larga, como que el Señor va a tardar en regresar, que hay que velar, ¿no? Y vivir siempre razonablemente conforme a la fe que tenemos, es lógico. Y por otro lado, los primeros versículos, en vez de expresar una tardanza, expresan más bien lo contrario, como si tuviésemos que darnos prisa, como si el reino llegara inmediatamente. Si no recuerdo mal, es en Apocalipsis que también se dice que viene pronto, ¿no? Y en este pasaje la urgencia dice, ¿no?, expresa de venderlo todo, de dar limosna como si el reino fuese a llegar ya. Pero es que esa es la cuestión. El reino ya está aquí. Como en el texto de la semana pasada, no acumules riquezas de forma insensata, que eso no sirve más que para desorientarte y vivir ególatramente. No hagas tu tesoro aquí. Eso es perecedero. El verdadero tesoro que no se agota es el tesoro, viene expresado así como el tesoro del cielo, el tesoro que viene de Dios. Tesoro según la perspectiva de Dios. Ese es el que importa. Eso es lo auténtico. Céntrate, párate a pensar, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces vamos a evaluar, ¿no?, dónde está nuestro tesoro, dónde está nuestro corazón puesto, ¿no? Párate a orientarte. ¿Está tu tesoro con Cristo y el reino nuevo? De cara a esa humanidad nueva, como dice Pablo, el apóstol, el hombre nuevo, o bueno, lo traducen así, pero sería la humanidad nueva. ¿O está en las cosas pasajeras del mundo y conforme al espíritu de este mundo? ¿Dónde está tu corazón? Aquí podría terminar el sermón y quedarnos un rato pensando.
A diferencia de quienes viven en la corriente del imperio, podemos hablar así, del imperio de este mundo, siguiendo la lógica de este mundo, preocupados por atesorar y tener posesiones, las discípulas y los discípulos de Jesús tenemos que caracterizarnos al menos por una generosidad que comparada con la caridad que hay en el mundo, sea una generosidad mayor, una generosidad quizá extrema. Aquí se nos dice en el versículo 33, dad limosna. Pero fijaos en la radicalidad del asunto. No es una limosna cualquiera, de lo que tú más o menos llevas encima que te sobra. Es una limosna, no sé si la palabra limosna sería la mejor traducción, no lo sé, pero es una limosna que duele. Aquí dice, vended vuestras propiedades para darlas como limosna. Es como se dice en ese pasaje de Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 45, que voy a leer. Lo leo en la versión Reina Valera, la clásica de los protestantes españoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mirad qué espíritu, ¿no? Ese era el sentir de una iglesia que daba testimonio en los primeros siglos e hizo que el cristianismo se extendiese en pocos años por todo el Imperio Romano. Y ahora, hoy en día, la forma de dar testimonio parece que se centra en organizar 4 conciertos y esperar que alguien se convierta. Y yo no creo que eso esté mal. No creo que eso esté mal, pero no puede ser ese el énfasis de la iglesia hoy en día, sino el mirar por la dignidad de las personas hechas a imagen y semejanza de Dios y mostrar por nuestros actos que Dios las ama, como decía el hermano, que ese Dios te ama, pero no de boquilla, sino completo, ¿no? Eso es prioritario. Así que, como dice aquí, que es una resonancia del Éxodo, estén ceñidas nuestras cinturas y encendidas nuestras lámparas, y vivamos como personas que son... Fijaos, el pasaje es que es muy curioso. Que son como sirvientes que están esperando que llegue su señor, que parece que está en una boda, según dice el texto, esperando que llegue su señor, lo que es el paterfamilias, el dueño de una oikos, de una casa, de estas casas grandes que se podían permitir el tener sirvientes, ¿no? Pues vivamos como eso, como sirvientes, sirvientas, que están esperando para cuando regrese el Señor, que le abran la puerta de la casa de inmediato y no se quede el Señor esperando a la intemperie. Porque ese Señor, y esto es una mini parábola que tenemos aquí, al regresar, se sentará en la mesa con esos sirvientes. Esos sirvientes, tú y yo, ojo, esos sirvientes somos tú y yo. Y lo extraño, lo verdaderamente extraño de este texto, o de esta pequeña parabolita, es que será Él el que nos sirva a nosotros. Todo eso es lo que dice el versículo 37 y me parece hermosísimo. ¿Qué fuerza tiene esto? Vamos a entrar en situación. Te quedas la noche en vela, ¿vale? Esperando que regrese tu señor, el dueño de la casa del cual tú eres sirvienta o sirviente, un criado o una criada. Te quedas despierto, esperando, para servirle en lo que necesite cuando llegue de madrugada en la noche. Y luego, cuando llega el señor de la casa, cuando regresa, es al revés. El señor le dirá a su criada o a su criado que se siente a la mesa con él, que él le va a servir a ellos. Esto es el reino de Dios. Lo contrario de lo que se espera. Nadie espera que un señor adinerado, que tiene contratados sirvientes, se ponga a servir a esos criados, a esas criadas, y menos en la mentalidad de aquella época. ¡Qué fuerza tiene este texto! ¡Qué hermoso es Dios! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué liberador para nuestra estructura mental y para todo! ¡Qué grande! Tened, por tanto, ilusión.
La alegría de velar, de estar despiertos y despiertas esperando a este gran Señor, tierno y amoroso, el que lo transforma todo, el que es capaz de cambiar los convencionalismos, hasta eso, el que es capaz de no estimar el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Conocéis el pasaje, ¿no? Filipenses 2. El que es capaz de no estimar el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que prefiere despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho como un ser humano, tomando nuestra misma condición y humillarse a sí mismo, tomando el camino de la obediencia para nuestra liberación, que finalmente le conduce a una cruz, a una muerte de cruz. Y eso, hay que reconocerlo, a los ojos de la humanidad, que un libertador se rebaje tanto, y más si pensamos que es Dios, muera en una cruz, eso a los ojos de la sociedad puede parecer un fracaso. Pero para nosotros es la victoria de un Dios compasivo que se da a sí mismo, que se regala por amor, que considera que tú y yo, fíjate, tú y yo, que nosotros somos conscientes de nuestra vida, de nuestros pecados, de nuestras cosas, pues aún así considera que tú y yo merecemos la pena para Él, y nos ama y se da a sí mismo por amor. Grandísimo esto. No sabemos, como luego dice el texto, el día ni la hora, ¿no? De hecho, no nos concierne. Saber el día y la hora no nos concierne. Lo único que nos concierne es una vida consecuente con esta esperanza. Con esta esperanza. Que no nos durmamos en nuestro compromiso, sino que lo mantengamos vivo. Velad, no os durmáis. Pero es que el velad y el estar espabilados es una cosa alegre, porque sabemos qué Señor tenemos. Recordemos que hay, volviendo al principio del texto, y también relacionándolo con el sermón de la semana pasada, hay dos formas de atesorar que son radicalmente distintas. Una es almacenar riquezas o posesiones, ¿no? Y la otra es atesorar según el reino de Dios, que muchas veces decimos que es como el mundo al revés. Por lo tanto, es una forma al revés de atesorar. ¿Y cómo es esto? Pues mediante el compartir los bienes con quienes los necesitan. Esta manera de atesorar es hacerse un tesoro imperecedero de un valor espiritual gigantesco. Las dos formas de atesorar son dos modos de vida. Entonces tenemos un desafío, dos modos de vida, dos estilos de vida. ¿Cuál es el que vamos a seguir? ¿El modelo de la codicia o el modelo de la donación, del darse a uno mismo, según Cristo, que se dio por nosotros, se dio a sí mismo, ¿no? A fin de cuentas, el Dios dinero es el Dios de un tipo de esclavitud, que es la codicia, la avaricia. Siempre en el deseo de tener más. Es una idolatría que esclaviza. Pero el verdadero Dios a quien servimos, del que estamos hablando hoy, bueno, del que hablamos siempre, es el Dios de la liberación, que transforma a los siervos y a las siervas en coherederos, en hijas e hijos. Y esto es enorme, grandísimo. Las hijas e hijos se enriquecen y hacen sus tesoros al revés del mundo. Porque nos enriquecemos en una dimensión humana y divina cuando somos capaces de ayudar a quienes lo necesitan, desprendiéndonos de la esclavitud de la codicia. Por cierto, otra manera de codicia, bueno, por decirlo así, no es codicia exactamente, pero el que tú vivas el Evangelio, el que tú hayas conocido en tu vida la gracia de Dios, tú la has conocido en tu vida, y te la guardes y no seas capaz de compartirlo con otras personas, oye, eso tampoco, ¿no? Por eso tenemos que compartir lo que hemos conocido, esa gracia de Dios, ¿no? Ahora, hacerlo bien, como hablábamos antes, ¿no? Dando un testimonio auténtico, real, sin, ¿cómo te digo yo? Sin ese estilo panfletario proselitista, pero auténtico, ¿no? Bueno, pues una de las amenazas o tentaciones del creyente es el amor a la riqueza o al dinero
Pero también, como dice aquí, como se está dando a entender en el pasaje, también una de las mayores tentaciones es estar dormida o dormido. No estamos hablando de sentido figurado, de que tú tengas que dormir. Sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Estar dormido es vivir rutinariamente, superficialmente, llevando una vida de fe, por lo mejor de los domingos nada más. Teniendo una fe de rutina, que no colorea tu vida diaria, que no le pone colores. Una fe descomprometida, una fe en blanco y negro, una fe sin obras. Y ya sabéis lo que dice la Epístola de Santiago, que es una fe, pues una fe muerta. Eso no es fe. La vida cristiana debe ser, según el texto, una vida despierta, en la alegría de vivir en Dios, de esperar a ese Señor que regresa y que lo transforma todo, que le da la vuelta a las situaciones. Que no se conforma, es una vida que no se conforma en los afanes de la prisa y del mundo y de la forma de vida en la que estamos inmiscuidos, de las ocupaciones diarias. Aunque se vive dentro de esas ocupaciones diarias, Pero que no se conforma con la comodidad individual y facilona tampoco. Y la comodidad también es necesaria muchas veces. Por lo tanto, entendedme el fondo de lo que estoy diciendo y no quede ahí la superficialidad de las palabras. El ocio, por ejemplo, la comodidad, el descanso, todo eso, esto es justo y necesario para vivir, Pero estamos hablando de una fe que es capaz de ver más allá, de ver a Dios incluso en el prójimo, y por eso se implica. Y si no sabéis de qué estoy hablando, el pasaje de Mateo 25, Mateo 25:40, creo que es el versículo central, de ver a Dios en el prójimo. Cuidado con la religiosidad que en vez de despertarnos, en vez de estar velando, en la alegría de la expectación, vuelvo a repetir que es una alegría, adormece nuestras conciencias. De eso existe. Existe en todo el mundo. Existe en el mundo evangélico, existe en el mundo católico, existe en cualquier contexto cristiano. Una espiritualidad que en vez de espabilarnos, en vez de llevarnos a la alegría de la fe y estar velando despiertos, nos adormece nuestra conciencia, como que es como una especie de dardo tranquilizante para que tú te quedes tranquilo, pero eso no es fe. Vivamos despiertos, despiertas, con atención, vigilantes. Que la vida puede pasar ante nuestras narices y haberla despreciado. Porque quien vive para sí, para su propio bien, esto es de otro pasaje bíblico, quien vive para sí, para su propio bien, como quien salva su vida terrenal y solo se preocupa de sí mismo, de sí misma, de su bienestar, de sus riquezas, quien vive autosalvándose de ese modo, está perdiendo su vida. Pero quien emplea su vida, es decir, quien pierde su vida ególatra por causa de Cristo y su reino, ese está experimentando la vida verdadera. Ese está disfrutando ya del regalo de la salvación. No porque se la esté mereciendo o alcanzándola por sus propios méritos, sino porque está velando, está despierto a saborear ese don de Dios que está disponible para todo el mundo. Vive el regalo de la salvación en el presente. Tenemos que dejar las superficialidades de la vida o de la religiosidad que adormece y como que descompromete y vivir en acción, que la acción de por sí es bonito, es gozar del reino, no dejarlo para el futuro, vivir aquí y ahora en plena consecuencia ese reino y vivirlo porque somos agradecidos, porque somos la avanzadilla de esa gran, permitidme la palabra, entre comillas, revolución, esa gran revolución. Porque creemos en el amor, porque creemos en Dios, porque creemos en ese reino nuevo. Repito para terminar. El reino de Dios, repito, no vendrá con advertencia. No vendrá espectacularmente a los ojos del mundo. No será, como he dicho antes, con fuegos artificiales, ni el Ayuntamiento de Málaga va a organizar una cabalgata especial. El reino de Dios ya se encuentra entre nosotros. Vamos a ponerlo en marcha. Está aquí. Velad. Despertad. Espabilad. Disfrutad, porque también se disfruta. Y sobre todo, vividlo en el gozo del Espíritu. Bendito sea el Señor. Soli Deo.